Mi intención en esta mañana es tratar de concluir lo que comencé el mes pasado, el segundo domingo de mes, hablando allí en Mateo 18 de la restauración del hermano. ¿Qué hacer cuando un hermano, habíamos hecho la pregunta, peca contra nosotros? Y en esto de las relaciones interpersonales en la iglesia es muy importante que crezcamos y podamos tener la perspectiva bíblica. Muchas cargas vamos a aliviar a la iglesia si podemos crecer en este aspecto. Y habíamos dicho que en esto de restaurar al hermano, allí en el capítulo 18, verso 15 dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti. Allí tenemos una circunstancia, una situación que Dios espera que nosotros la tratemos en una forma bíblica, en una forma madura. Y decía que en esta situación, que es común en la iglesia, que un hermano peque contra otro. El tema es cómo solucionamos la situación. Allí radica la gran diferencia. Hay dos aspectos involucrados en esto, habíamos dicho. El primer aspecto de los versos 21 al 35 es el aspecto del perdón, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que el perdón involucra en primer lugar una herida producida, una deuda y también la cancelación de la misma. Y definimos el perdón como una acción de liberar a alguien de una obligación para con uno, resultante de una mala acción o de algún pecado cometido. Respecto del perdón, habíamos visto allí en los versículos 21 y 22 de Mateo 18, que Pedro se le acercó al Señor y le dijo, pensando que era muy bueno: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y preguntó él, ¿hasta 7? 7 es bastante ya. El Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Podríamos hacer una multiplicación así, pero la idea del Señor es que el perdón no debe tener límites. No podemos poner límites a nuestro perdón. Siempre debemos tener en claro que todo pecado cometido contra nosotros, en este caso, por el contexto, en una forma personal, tiene que ser perdonado totalmente. Este es un gran desafío para nosotros. En una sociedad donde vemos a flor de piel el resentimiento de unos con otros, deudas impagas, el cristiano tiene que aprender de Dios que el perdón es ilimitado. Esta parábola de Mateo 18 también nos muestra otra característica del perdón. Allí a partir del verso 23 nos habla que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por un lado, el perdón debe ser sin límites. Por otro lado, la palabra de Dios y el mismo carácter de Dios nos muestra que el perdón tiene que ser generoso. Y en esta parábola vemos un principio general, que lo que debemos, en primer lugar a Dios, excede en mucho de lo que podemos pagar. Nuestra deuda con Dios excede totalmente nuestra capacidad de pago. No podemos pagarle a Dios, como dice así el verso 25, mas no pudiendo pagar, dice. Este primer siervo no podía pagar la deuda que tenía con el rey. Nosotros, como habíamos dicho, a veces queremos entrar en una cuestión de un plan de pago con Dios. Tratamos de pagarle a Dios. Y la palabra de Dios dice que esto es imposible. Por eso, este siervo en el verso 26 trató de alguna manera de hacerse cargo de la deuda y dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Imposible.
Ningún ser humano puede pagar a Dios lo que le debe. No tiene una cuenta suficiente. Pero, gracias a Dios, que tenemos un Dios generoso. Porque este Dios, allí en el verso 27 dice, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda en el momento. No le dijo, bueno, vamos a entrar en una cuestión de pago, vamos a hacer 12 cuotas. Dios es generoso. Él canceló la deuda. No solo no tiene límites el perdón, sino también que es y debe ser generoso. No podemos ser avaros en cuanto al perdón. Dios le soltó. Fue abundante con este siervo. Y esto lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Cuando el ladrón en la cruz le dijo a Dios, acuérdate de mí, Dios le dijo, bueno, te voy a tener en cuenta. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el publicano subió con el fariseo al templo a orar en Lucas 18 y el publicano decía, sé propicio a mi pecador, Dios le dijo, bueno, este descendió a su casa justificado, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ni hablar del hijo pródigo. Después que él dejó al padre, hizo su vida, gastó todo lo que tenía y volvió en sí, se dio cuenta de lo que había hecho, volvió al padre y le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. ¿Qué hizo el padre? Dice, sacad el mejor vestido, poned anillo en su mano, calzados en sus pies, y no solo eso, matad a el becerro más gordo, el mejor de todos, y hagamos fiesta. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios espera que nosotros seamos como Él. Perdón sin límites y generosos. Luego este siervo se encontró con un consiervo allí que le debía a él. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Este consiervo dijo, espérame, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y este siervo que había experimentado el perdón y la generosidad de Dios, dice que lo agarró del cuello y lo ahogaba. Así hacemos nosotros cuando no perdonamos. Y Dios toma partido de esto. Dios espera que hagamos como hizo Él. En el verso 35 a veces nos preguntamos, ¿por qué sentimos como que el cielo se nos cierra? ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta y pasa el tiempo? Porque seguramente hay algo que está pendiente y no hemos concluido. Dice el verso 35, así hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Él va a retener nuestra situación. Va a haber un problema, tenemos un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque no hemos actuado como Él esperaba que actuemos. Sin límites. Y con generosidad. Perdón. Necesitamos para restaurar al hermano que peca contra nosotros saber perdonar. Pero también implica persuasión. En el verso 15 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito que debemos tener no es mostrarle al hermano lo mal que ha actuado, sino ganarlo. Porque ese hermano que ha pecado, sin duda va a tener con Dios problemas en el futuro. Si ya los tiene, la situación puede agravarse. Y nosotros queremos que se restaure el hermano. Entonces no vamos
con algún sentimiento humano extraño como resentimientos o querer vengarnos. Si no queremos el bien del hermano, y Dios nos pide que vayamos y pongamos en evidencia delante de él el pecado cometido. Eso significa reprenderle, sacar a la luz la situación, porque queremos su bien y queremos que sea restaurado. Ahora, esto tiene un énfasis, y el énfasis es privacidad, estando tú y él solos. Y acá se ve la madurez o no del hermano que se acerca al otro. Un hermano maduro, un hermano espiritual, no va a hablar con nadie, ni aún con Dios quizás, porque no lo dice el texto. No se va a enterar toda la congregación antes que se entere el hermano afectado. Estando tú y él solo. Debemos decir, con mucha tristeza, que solo los hermanos débiles son los que cuentan ese tipo de problemas. Necesitan que los demás los escuchen. Un hermano maduro lo mantiene en privado y se acerca al hermano que ha caído en un pecado con el deseo y el objetivo de que se restaure, de que vuelva en sí, de que pueda darse cuenta de la situación en la cual ha incurrido y pueda ser restaurado en su comunión con Dios y también con el resto de los hermanos. La gran necesidad que tenemos de crecer espiritualmente, porque solo un hermano espiritual va a guardar la situación y se la va a ir a dar a conocer al hermano afectado. No por nada, Gálatas 6:1, cuando dice, si alguno fue tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle al tal con espíritu de mansedumbre. Es importantísimo la forma, la intención y la motivación con la cual nos acercamos al hermano afectado. Podemos hacer muchas cosas. Podemos compartirlo con los demás hermanos, aunque la palabra de Dios nos lo prohíbe. Podemos rehusar perdonar, guardar en nuestro corazón lo que ese hermano nos ha hecho. También podemos perdonar, pero Dios va más allá. Dios nos dice, si tu hermano pecare contra ti, ve. Hay algo más para hacer. Es ir, es acercarnos al hermano con la actitud adecuada, con la palabra y el tono de voz adecuado. Espíritu de mansedumbre implica que yo me doy cuenta de qué clase de persona soy yo, que no soy tan bueno. Eso me va a dar un espíritu para acercarme al hermano con un tono de voz adecuado. No pasar por alto el pecado, pero sí acercarme con una motivación adecuada. Sin duda, un escritor del pasado dijo, este es uno de los pasajes que los creyentes menos obedecen. Y tiene razón, porque si no tenemos el pensamiento de Dios en cuanto al perdón, sin límites y generoso, si no tenemos en cuenta que la motivación principal al guardar privacidad sobre el hecho es que el tema se termina allí, no es necesario que llegue a las autoridades de la iglesia, puede terminar allí y podemos quitarle una carga más y aliviar la carga que ya la iglesia tiene por sí. Debemos aprender, como decía, a aliviar las cargas de la iglesia y no aumentarlas. Y si podemos, con la ayuda del Señor y la actitud adecuada, restaurar al hermano en esa situación, en este primer encuentro, va a ser una gran bendición para la iglesia. La iglesia no lo va a saber, pero lo va a presentir en la comunión de los unos con los otros.
Ahora, ¿qué pasa si el hermano rehúsa escucharnos? Bueno, allí la palabra de Dios dice que va a ser necesario tomar a 1, 2 o 3 testigos. Y desde ya que debemos buscar testigos que sean espirituales. En general, las autoridades de la iglesia allí son informadas sobre el hecho, y después de considerar el tema y orar a Dios para que en esa situación y en este segundo paso esto pueda ser concluido y arreglado delante de Dios, van a dar su parecer también y van a acompañar al hermano para encontrarse con el ofensor. Esto sin duda ha pasado tantas veces en la iglesia y ha tenido muchas situaciones distintas que se han presentado, pero la idea del primero, como de estos testigos, es apoyar al primero para que esta reprensión pueda ser escuchada y se dé cuenta de que no es solo un hermano el afectado, sino que hay otros que están viendo la misma situación y van a tratar de sacar a luz la realidad y que pueda producirse la restauración del hermano. Ahora pueden pasar dos cosas. Se termina allí, este hermano se da cuenta de que la situación es grave y allí se arrepiente, el hermano es restaurado y la situación termina, o, como siempre he expresado, la situación tiene que llegar a la iglesia. Allí se ve la idea también del cuerpo de Cristo, de que todos en ese punto están involucrados en la solución. Y sin duda también que la iglesia, informada y aconsejada por las autoridades de la iglesia, toma una posición. Puede escuchar a la iglesia, que sería de desear. Tenemos que ser, en este punto, dóciles. Tenemos que ser en este punto también abrir nuestro corazón. Si eso pasa en esas circunstancias, porque ya es el último estrado. La iglesia es el estrado final. Si el hermano escucha a la iglesia va a ser bendecida, el hermano restaurado y no va a haber ningún daño. Pero si no la escucha a ella, la parte final dice: tenle por gentil y publicano. Como si fuera un incrédulo. Ya la iglesia no podrá tener comunión con este hermano. Es muy interesante porque este texto, allí fíjense en el verso 18, termina diciendo, podríamos decir, que de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Vemos cómo Dios mismo participa con la iglesia de esto. Vemos cómo Dios ratifica lo que la iglesia determina aquí en la tierra allá. Ahora, sin duda que es importante aclarar que esto no es un cheque en blanco para la iglesia. La iglesia tiene que conducirse espiritualmente, sujeta a Dios y a su palabra, y en esa condición sí Dios va a ratificar la decisión de la iglesia. Dios no ratifica cualquier decisión, sino la decisión de una asamblea o de una congregación que sujeta a Él toma la medida que Él tomaría. Por eso, lo que la iglesia decide tiene una ratificación allí mismo en la presencia de Dios. Dios corrobora lo que la iglesia en dependencia de Él ha determinado. Sin duda que en estas situaciones extremas es importante que la iglesia en dependencia del Señor y en el temor de Él
pueda ajustarse en obediencia a la palabra que Él nos ha revelado. Muchos de los problemas de la iglesia se solucionarían si la iglesia tomara este camino. Muchas de las situaciones que quizás aún están allí debajo de la alfombra, pensamos que se han ido, pero están allí, serían quitadas del medio. Y sin duda que esto redundaría en beneficio de la iglesia, de la comunión de los hermanos y también de la marcha de la iglesia en lo que hace a la obra y el propósito que tiene Dios para con ella. Quisiera repetir: si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele estando tú y él solo. Si te oyere, si reconociere su pecado, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito más importante. Que el Señor pueda trabajar con nuestro carácter para que podamos ser parte de estas soluciones. Y como decía, lejos de cargar más a la iglesia con situaciones de este tipo, inconclusas, o en la cual nos hemos conducido mal, podamos ser parte de alivianar las cargas de la iglesia para que pueda ser fomentada en una forma más profunda la comunión con Dios y también la comunión con los hermanos. Que el Señor nos ayude a cada uno en lo personal para ser parte de la solución. El Señor bendiga a su Padre.